Durante 37 capítulos, el libro de Job despierta en los lectores una serie de preguntas existenciales que por años han sido objeto de debate entre los hombres y que mientras la trama se desenvolvía también fueron objeto del tormento de Job. Algunas de estas preguntas son: ¿por qué la gente buena sufre? ¿Por qué los justos son atormentados? ¿Acaso Dios no es tan justo como se supone que debería ser? Para este momento en el que Dios ha tenido la misericordia de responder, cualquier lector esperaría obtener una respuesta clara, la explicación del sufrimiento o la receta de la prosperidad. En ese pequeño silencio de suspenso en el que los hombres carecen de palabras y explicaciones, toma lugar una voz divina que habla sobre las estrellas y las nubes. Irónicamente, responde cada una de las preguntas de los hombres sin responderlas, y esto, más que vago o ambiguo, resulta sumamente maravilloso y confrontativo. Versículos del 1 al 4. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir a sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Este primer vistazo al capítulo se encuentra orientado hacia los animales, y puede parecer extraño que esperando una explicación misteriosa, el lector se encuentre con la voz más maravillosa y esperada, hablando sobre animales y sus comportamientos. Pero este mensaje es mucho más revelador y maravilloso de lo que parece. Es Dios llevando a Job por un recorrido cuya finalidad es hacerle entender que si bien el universo es demasiado vasto para comprenderlo, lo más cercano a su conocimiento es también incomprensible. Dios comienza hablándole a Job desde lo más alto, desde lo inalcanzable, las estrellas, el mar, los fundamentos del mundo, como si primero quisiera mostrarle la inmensidad de un universo que él no puede comprender, para después hablarle sobre las pequeñas cosas cotidianas que ocurren relativamente cerca de él, pero que de igual forma ocurren gracias a la soberanía de Dios, aunque Job no pudiera entenderlas. Versículos del 5 al 8. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. En Jeremías 2:24 que dice: Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Se retrata el asno montés como un símbolo de impulso, descontrol y un animal que no se ajusta a límites. Por ese lado, Dios habla a Job con una voz poderosa reiterando la idea de que aún lo incontrolable ha sido puesto por Dios en ese estado. Pero aquí nace un detalle importante que retomaremos más adelante. Es cierto que hay animales que no sirven a los hombres. El asno, que para Job era incontrolable, seguía siendo creación de Dios y estando bajo su control. Pero entonces, si existen criaturas que no se sujetan a la voluntad de los hombres, el salmista estaría mintiendo cuando el Salmo 8:6 dice: Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esta idea puede ser respaldada con los versículos siguientes de Job 39, versículos del 9 al 12. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor?
¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Tomando en cuenta que la voz de Dios es irrefutable y que todo lo escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios, resulta curiosa esta aparente contradicción. Por ello, es necesario entender el contexto antes de explicar la razón por la que estos textos, lejos de ser una discrepancia, son una delgada línea que no siempre resulta comprensible. Primero, hablemos acerca de la controversia creada en torno a la palabra búfalo. La referencia a este animal es hecha múltiples veces en el Antiguo Testamento. Tal es el caso del Salmo 92:10, que es una manifestación de fe sin igual que dice: «Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, será ungido con aceite fresco». En algunas traducciones, esta palabra hace referencia a un animal de un solo cuerno. Sin embargo, no apunta en absoluto a un animal fantástico o mitológico, sino una criatura real del mundo antiguo, una especie de toro de gran tamaño, llamado uro, fuerte e imponente y por ende imposible de domesticar. A lo largo del tiempo surgieron confusiones en la traducción que llevaron a algunos a pensar en la palabra unicornio al leer este fragmento bíblico, pero la idea original es completamente distinta. Lo que el texto quiere transmitir es mucho más sencillo. Dios está hablando de un animal que al ser humano no puede controlar. En este capítulo, ese ejemplo no busca describir un animal mitológico, sino mostrarle a Job que existen fuerzas dentro de la creación que no están al alcance del hombre, no porque sean absurdas o incorrectas, sino porque fueron hechas para depender únicamente de Dios. Es como si Dios le dijera a Job algo como: tal vez el universo sea demasiado grande para ti, pero el uro es apenas más grande que un hombre y no podrías hacer que trabajara para ti. Una vez explicado esto, es necesario desglosar la aparente contradicción entre decir que el hombre ha sido puesto sobre la creación y el hecho de que no puede disponer de ciertas criaturas que resultarían útiles a su labor. Bien, Génesis 1 del 26 al 28 dice: «Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Presenta al hombre como alguien con dominio sobre la creación, no como un dueño absoluto o un controlador total. Dios presentó al hombre como alguien con inteligencia y la facultad de administrar recursos, cultivar, cuidar, domesticar animales, pero no como alguien con soberanía sobre ellos. Entonces comprendemos que mientras el Salmo 8 muestra el honor otorgado a los hombres por Dios, Job 39 marca los límites humanos sobre animales enormes y fuertes. Si bien el hombre puede disponer de la creación, no puede gobernar sobre ella como si fuese Dios, cuando es únicamente la imagen de Él en la tierra. Y el hecho de que existan cosas que no podemos controlar confirma nuestra posición delante de los ojos de Dios, porque nos recuerda que no fuimos creados para sostener el universo, sino para confiar en aquel que sí lo sostiene. Y esta pequeña frase es el centro de la intervención de Dios, que resulta sumamente maravillosa. Versículos del 13 al 18. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano,
porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Resulta realmente impactante que mientras los hombres insinuaban que a Job le faltaba sabiduría como razón de su sufrimiento, Dios responda mostrando una criatura a la que Él mismo no le dio esa sabiduría, la avestruz, un animal que desde nuestra forma de ver parece torpe o descuidado, y sin embargo sigue formando parte de un diseño que funciona perfectamente. Con esto, Dios no está comparando a Job con la avestruz, sino corrigiendo una idea más profunda, que no todo lo que parece ilógico está mal, ni todo lo que no entendemos está fuera de su orden. Así, el problema no era la falta de sabiduría de Job, sino creer que todo debe tener sentido para poder confiar. Otra idea que resulta sumamente impactante es que si bien Dios no explica las razones del sufrimiento de Job, tampoco explica lo que ante los ojos humanos podría parecer un error. Es decir, un ave sin alas suena descabellado, pues ¿por qué tendría una parte del cuerpo que no cumple con la función que debería cumplir? Exactamente ese es el mensaje. Dios no obedece la razón humana, y preguntarse por qué un animal que tiene alas no puede volar desafía la misma lógica que preguntarse por qué los justos sufren. Y el hecho de que Dios no explique las razones de ninguna de las dos preguntas dice mucho más de lo que parece. Pero antes de desarrollar esta idea, es primordial explicar que la mente humana encuentra sentido en las cosas que de alguna manera le benefician. Ahora, durante todo el libro, parecía que todo giraba alrededor del hombre, de su dolor, de la justicia, de la lluvia que bendice, del sol que calienta sus ropas, lo que les ocurre o lo que no entienden. Y de pronto, Dios lleva la conversación más allá, casi como si apartara suavemente al hombre del centro y comenzara a hablar de animales, de lo indomable, de lo que aparentemente no sirve o no encaja. Y sin responder directamente a Job, le responde de una manera más profunda y hermosa. Porque aquello que para ese tiempo y para nosotros no tiene sentido, como un ave que parece no saber usar sus alas, o un justo que sufre sin razón aparente, en realidad está señalando la misma pregunta. ¿Todo lo que no entendemos está mal? Nos resulta fácil aceptar lo que funciona para nosotros, es decir, la lluvia, la prosperidad, la justicia visible. Pero ¿qué hacemos con lo que no encaja en nuestra idea de bendición? ¿Deja de tener sentido solo porque no nos sirve? Para nosotros el orden es todo lo que responde a nuestra lógica, pero para Dios el orden es mucho más amplio y perfecto, pues incluye aquello que nos parece absurdo, no porque lo sea, sino porque no alcanzamos a comprenderlo. El uro, por ejemplo, fue un animal fuerte, imponente, perfectamente diseñado por Dios, pero no estaba al servicio de los hombres. Así también la calamidad, que aunque no parece útil y mucho menos deseada, tiene un propósito que no siempre vemos. Y es ahí donde Dios no le da una explicación a Job de cómo funciona el sufrimiento, ni por qué existe el asno montés, el uro, o por qué el avestruz no puede volar. En lugar de eso, le da algo mucho más especial que llegaría hasta nosotros, como el eco de una historia sin igual. La certeza de que incluso lo que parece caótico, lo que duele, lo que se siente fuera de lugar, está dentro de un orden perfecto, porque Dios no creó la complejidad para que el hombre la entienda por completo, sino para que todo funcione conforme a su voluntad. Y es aquí donde comprendemos que el centro de esta intervención es que no fuimos creados para sostener el universo, sino para confiar en aquel que sí lo sostiene. Pero a pesar de que esta verdad resulta tan sublime, también es desafiante para el lector, porque no viene acompañada de explicaciones visibles ni de una voz que desciende en forma de trueno del cielo para todos como lo hizo con Job. Y es ahí donde resulta complicado creer en la incertidumbre, porque el verdadero peso no es solo del dolor, sino el silencio que lo rodea,
el no tener una respuesta clara ni saber cuándo terminará la calamidad, no solo por lo que duele, sino por lo que implica aprender a creer que incluso eso está bajo la voluntad de Dios y aún así es para bien. Si el sufrimiento de cada uno de sus hijos viniera acompañado de una respuesta clara, de un trueno que nos hablara, tal vez todo sería más llevadero, pero no es así. Y entonces, lo que más cuesta no es el dolor, sino sostener la fe en medio de la duda, del silencio y de la espera. Sin embargo, es precisamente ahí donde la fe se vuelve más pura, porque deja de apoyarse en lo que se entiende, en lo que aprendemos, y empieza a descansar en una certeza más profunda, que independientemente de si Dios responde como esperamos o guarda silencio, nada de lo que permite es en vano, y todo, incluso lo más incomprensible, sigue estando bajo su perfecto control. Eso no quita que el dolor de Job haya sido devastador, ni significa que el dolor sea fácil de transitar o que no sea insoportable. Significa que no se encuentra vacío. Creer que incluso la calamidad está bajo la voluntad de Dios no siempre es un consuelo, y mucho menos causa una sensación de alivio. A veces duele de la manera en la que le dolía a Job decir en el capítulo 16, versículos del 11 al 17: «Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura». Pero justo en este punto, donde no hay explicación ni alivio inmediato, es donde la fe deja de ser una idea aspiracional, bonita, y se convierte en una decisión real. Confiar no porque todo tenga sentido, sino a pesar de que no lo tenga. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.